juntos. Buenas tardes. El verano político sigue con clima inestable, sin que se logren superar los nublados que se presentaron en los primeros días del 89. El diálogo entre el gobierno y la oposición está detenido después de la negativa de Patricio Aylwin de entrar a la moneda sin el vetado dirigente del país, Luis Mayra. Y el ministro del Interior, Cáceres, ha debido conversar por ahora con colectividades menores. La situación al interior de la democracia cristiana tampoco se clarifica, y la reunión sostenida por el Consejo el último martes solo postergó hasta la Junta Nacional la decisión en torno al candidato, al no producirse consenso en torno a los nombres de Sergio Molina y Andrés Saldívar. Mientras tanto, el resto de la oposición espera, con variadas señales de nerviosismo. Tampoco ha despejado el panorama de la derecha, donde hasta el momento hay 3 candidatos en campaña, uno de los cuales Vigi mantiene silencio. Renovación Nacional sigue su contacto con la oposición. Esta semana se reunió con la socialdemocracia en torno a todo lo que se refiere a reformas constitucionales, mientras la UDI acaba de anunciar su propia posición en la materia y ha planteado la necesidad de que los partidarios de gobierno enfrenten las próximas parlamentarias en forma unida. Esta tarde tenemos en nuestro almorzando a 2 dirigentes políticos, como los tendremos durante todos los viernes de este verano. Está con nosotros don Juan Antonio Coloma, él es representante de la UDI, y Mario Papi, que viene en representación de la Socialdemocracia de la sección Velasco. Estaremos junto a Carmencita Jauregui Berry en la coanimación de este almorzando. Como ustedes saben, estaremos abiertos a recibir las preguntas del público y conversaremos, como ha sido siempre y habitual en nuestro almorzando, en un clima de mucha cordialidad. Les doy la bienvenida, por lo tanto, a nuestra conversación de esta tarde. Y yo quisiera decir a las personas que nos están viendo hoy día en el almorzando que tenemos a 2 contrincantes en política, un opositor y un partidario de gobierno, pero sin embargo tienen algo en común los 2. Están casados con periodistas. Así que habría que felicitarlos por el buen gusto. Pero yo creo que vamos a mantener la incógnita, más de alguien nos va a preguntar ¿y con quién están casados? Vamos a dejarlo para el final porque así mantenemos un poco suspenso en este almorzando. Vamos a entrar en materia política, ya que hemos venido a hablar un poco de política, ¿no es cierto? No, señora. No, es señora, aunque sería interesante saber cómo es estar casada con un político, con una periodista, pero a lo mejor en el curso del programa vamos a poder hacerlo. Juan Antonio, si pudiera volver usted las manillas del reloj hacia atrás, uno a veces tiene ese ligero deseo, ¿no es cierto?, de tener el tiempo, volver hacia atrás. ¿Cambiaría en algo la posición que tuvo la UDI en la campaña electoral del plebiscito? Y esto se lo pregunto porque a la UDI precisamente se le achacan muchos de los debes o las culpas de esa campaña del plebiscito. Concretamente se dice que insistió en el nombre de General Pinochet como candidato, que se insistió en la posibilidad del plebiscito en lugar de la elección abierta que producían muchos partidarios de gobierno, y finalmente que tuvo a su cargo la campaña, ya que estaba el ministro del Interior, Sergio Fernández, al mando, ¿no es cierto?, de esa campaña. Entonces, la pregunta vuelve al comienzo. ¿Volvería para atrás? ¿Haría algo distinto? Bueno, la verdad es que la pregunta es bastante amplia, no es solamente dar vueltas manecillas de reloj, sino que tiene que ver mucho con muchas actitudes, con muchas interrogantes que quizás la opinión pública se pueda estar planteando que sería importante abordar. En primer lugar, yo creo que en Chile no hay que ser porfiado
y no hay que ser realista, obviamente, es decir, habría todo igual. A mí me da la sensación de ser irreal porque volveríamos a perder. Obviamente uno en política, y creo que eso vale, digamos, no para la UDI, sino que para todos los grupos, si le dieran la oportunidad de hacer las cosas en forma diferente, obviamente enmendaría quizás algunos errores, alguna insuficiencia, o pondría énfasis en algunos elementos que no fueron bien considerados. Ahora, yo creo que eso no daría la receta del triunfo y probablemente el resultado pueda ser el mismo. Así que respecto a su primera pregunta, obviamente yo trataría de haber hecho las cosas en forma distinta. Ahora, en relación a algunas adiciones que usted plantea respecto a la responsabilidad de la UDI, yo creo que hay algunas de esas afirmaciones que no son así. En primer lugar, ¿Cuál, por ejemplo? En primer lugar, la participación de la UDI en la campaña. Nosotros, como movimiento político en formación, además, nosotros siempre ofrecimos nuestra leal colaboración a la autoridad para ayudar en todo aquello que fuera conducente a un triunfo de la campaña. Muchos de los dirigentes estuvimos en concentraciones a lo largo del país y siempre estuvimos a disposición de lo que las autoridades en su momento, que eran las encargadas de manejar la campaña, tuvieran en mente. Pero eso no significó que se llevara un control de la campaña. El control de la campaña, y creo que era como tenía que ser en ese momento, fue más bien entregado a quienes efectivamente habían propuesto el nombre del presidente de la República como Pero candidato Renovación presidencial. Nacional concretamente no piensa lo mismo, o sea, piensa que hay una acción directa de parte de ustedes. Yo respeto mucho lo que dice Renovación, pero estoy tratando de decir las cosas realmente como son. Yo no rehuyo que obviamente nosotros trabajamos lealmente y pusimos todo el empeño que pudimos para ganar. No nos resultó. Pero obviamente al tratar de decir ahora, digamos, empezar de ver dónde están exactamente las razones o cuáles son los culpables, a mí me parece que es algo que no tiene mucho sentido, sobre todo si esa teoría, esa medio idílica de volver hacia atrás no tiene ningún sentido. Adicionalmente hay otras afirmaciones, digamos, como de don Sergio Fernández, al ser ministro del Interior, era parte de la UDI como tal, digamos, había una relación muy directa. A mí también me gusta decir las cosas como son. Sergio Fernández siempre asumió, como debe ser también, su labor en el Ministerio del Interior como una persona llamada por el presidente de la República y obviamente respondía a los requerimientos del presidente y no del partido. Nosotros jamás le dimos, además que no era miembro del partido, ni una instrucción, ni una sugerencia en ese sentido, sino que él actuó lealmente como lo mejor que creyó poder hacerlo como ministro del Interior en su momento. Y nosotros como partido político, que no estábamos a cargo de la campaña, pero que ayudamos en lo que nos pidieron, tratamos igualmente de actuar de la forma más leal y eficiente posible. Muy bien, esa es la versión entonces de UDI con respecto a la campaña. Yo quisiera saber la opinión de Mario Papi. ¿Qué nota le pondría a la campaña del no? Muy brevemente, nota. Nota 7. Las cosas se miden por el resultado. A ver, ¿y qué nota le pone a la oposición después de la campaña del plebiscito? No le pongamos nota todavía porque estamos en el proceso. No, pero vamos al proceso, a lo que ha habido hasta el momento. Yo creo que lo que ha habido merece calificarse como absolutamente normal. Era lógico que después del triunfo del no, continuara este proceso de recomposición de los partidos políticos. Tenían que entrar a ventilarse las diferencias, las tendencias internas, a clarificarse posiciones y a dilucidarse una serie de temas que durante 15 años no habían sido objeto de preocupación. De modo tal de que lo que está ocurriendo, y es interesante porque estas angustias de por qué pasa esto en la oposición, por qué no pasa, no es la angustia que existe en la calle. Si piensan ustedes que el 5 de octubre estamos, ¿a cuánto de enero? 12. Hace muy pocos días, 13. No, hace muy poco tiempo que transcurre. Pero esto te lo está diciendo usted muy diplomáticamente para la televisión, Gloria, porque le hemos escuchado declaraciones distintas en el sentido de que está de alguna manera afectado por todo lo que ha pasado al interior de la democracia cristiana, incluso ha señalado cosas de que no tendría opción en este momento. Así que no son tan, las declaraciones parece tan así como te lo dice ahora. Aclaremos una cosa. Lo que está ocurriendo en lo que yo sostuve es que es normal, era lógico que después de estos 15 años en que se abría una nueva realidad política tenían que venir recomposiciones y recomodos. Ahora, naturalmente dentro de eso hay cosas que son más felices y otras menos felices. Claro, yo califiqué como poco afortunado lo que ocurría al interior de la democracia cristiana. Ahí estamos siendo más sinceros. Carmencita. Claro, yo pienso que la ciudadanía también se preocupa cuando ve que pasan estas cosas en los partidos, tanto de oposición como de derecha. Pero yo quiero, vamos a ver, quién es quién para comentar y estar almorzando, sabiendo el público que está mirando almorzando, quién es quién. Vamos a ver la historia de la socialdemocracia. Tiene una historia llena de fraccionamientos, de divisiones. No quiero remontar demasiado atrás. Ustedes se separaron del Partido Radical en el año 1971. Fundaron un partido llamado
llamado PIR, Partido de Izquierda Radical, que quedó en receso después del año 73, se volvió a formar en el 78 y pocos días antes del plebiscito se fraccionó otra vez, una parte con Arturo Venegas a la opción sí y ustedes que quedaron en la oposición. Me gustaría, Mario Papi, que dijera cuáles son las fuerzas que creen ustedes que tienen ahora y a quiénes representan. Es difícil cuando no ha habido mediciones, que en democracia son las elecciones, decir qué representa y qué fuerza tiene este o este otro partido. Nosotros las experiencias electorales que hemos tenido en el campo estudiantil nos han dado márgenes que van desde un 8 a un 22%. Esos han sido más o menos los porcentajes que hemos sacado en el ámbito estudiantil. En el ámbito sindical, bueno, uno de los dirigentes de los primeros sindicatos del cobre, Chilcamata, sacó la primera mayoría y es socialdemócrata. Pero naturalmente yo exageraría si extrapolara eso y dijera esto es lo que está reflejando el peso electoral de la socialdemocracia. Si me No. permite, Canciller, yo recuerdo la cifra de la elección parlamentaria del 73, que es la última elección que permite medir las fuerzas políticas de este país. Y ahí el Partido Radical nos sacaba en total, en conjunto, todas las fuerzas radicales de oposición y de gobierno, o sea, de izquierda y de CODE, no tenían más allá del 4 o 5%. Pero con una aclaración, Gloria, esa elección no permite establecer la votación real de ningún partido, por la sencilla razón de que recuerda usted que el país fue dividido en dos bandos y los partidos se cuotearon. No todos los partidos llevaron candidatos en toda la zona. Hubo zonas en que nosotros llevamos candidatos y otras fuerzas nos apoyaron. De modo tal de que a lo mejor en una zona sacamos mucho más votos de lo que realmente tenía y a la inversa. En una no sacamos ninguno cuando teníamos, porque apoyamos a otros candidatos. Así que la elección del 73 en realidad no es muy y ahora está más dividida, Mario. El 73 es una cifra y después el 73 está más dividido. Así que se supone, lógicamente, a lo mejor que las cifras son menores. Sí, no, claro. Pero como le digo, yo creo que esto todo es de momento especulación. Porque a veces hay divisiones que fortalecen a los partidos. Curiosamente, a pesar de que alguien se va, ese partido se engrandece, crece y se fortalece. Mario, y el PSD que se dividió nuevamente, la fracción de Venegas, que estaba por la opción sí, que ahora se pasó a la oposición, ¿se va a integrar a mi posibilidad de que se integre de nuevo con usted esa fracción? Yo creo que a la larga es probable que ocurra. No lo veo en lo inmediato. No creo en este momento. Bueno, hablando de quién es quién, vamos a ver entonces quién es la UDI, que tampoco tiene una trayectoria tan clara, tan derecha, empezó con un movimiento gremialista. Claro, la tiene. Bueno, pero la gente a veces se confunde, ¿no es cierto?, con la UDI, empezó con un movimiento gremialista. Luego formó parte del Partido Renovación Nacional, junto a dos partidos, formaron Renovación Nacional, y también en abril de 1988, con bombos y platillos, y con bastante escándalo para la opinión pública, se separaron y volvieron a formar la UDI, un partido de información para un movimiento político de información, como acaba de decir. Y yo también quiero preguntarle entonces a quiénes creen que representan y cuáles son sus aspiraciones políticas. Mire, yo creo que la UDI representa a un inmenso contingente de personas jóvenes y de personas independientes, mayores pero independientes respecto del pasado, e incluso algunas personas que han tenido trayectoria política, que tienen la convicción de que las ideas de una sociedad libre tienen que ser proyectadas en forma distinta a lo que tradicionalmente se ha hecho en este país. Esa es la idea central, es el núcleo de la gente que está hoy día organizándose tras la UDI, que muy pronto seremos, ya no partido en formación, sino que partido legalizado. Estamos en la etapa final del... ¿Cuándo va a ser partido legalizado? Mire, yo creo que más luego que más lejos, digamos. Pero tiene que ser luego esto, porque... Bastante Antes de marzo será, ¿no? Hay plazos, sí. Hay plazos, tenemos que hacerlo, digamos, relativamente antes de marzo, efectivamente. Nos ha ido muy bien, digamos, hay muchas de estas personas que yo le digo que ¿Cuántos militantes tienen, perdón? ¿A usted le gustan los misterios? Me dijeron también. Dejémoslo ese misterio una vez que se puede detectar, porque no, le digo la verdad es que está terminando el proceso de afiliación. Nosotros empezamos en noviembre, llevamos 2 meses, y es bastante complicado, digamos, tener un buen ordenamiento de los fichajes a todo el país. No es solamente un lugar, sino que es un partido a nivel nacional. Vamos a dejarlo, pero no más allá de marzo, Juan Antonio. Pero yo quisiera precisar con respecto a la UDI, usted ha dicho un partido nuevo. Generalmente ustedes hacen mucho hincapié en que son renovadores en política. De hecho, eran gremialistas antes, no políticos. Pero yo quisiera parangonar esta idea que ustedes tienen de sí mismo con cómo lo ve la calle. Y viendo un poco el programa, me encontré con esta revista que pasa el año 85, donde se hacía una encuesta de lo que la calle pensaba con respecto a los UDI. Y entre otras cosas que anoté eran declaraciones textuales
No son demócratas, son sectarios, casaron a la derecha con un pensamiento político y económico, acabaron con los partidos políticos y después ellos mismos se convirtieron en partido político. ¿Qué responde de esa percepción que tiene la gente de la calle de la UDI? ¿Habrán pensado otras cosas también o pensaban eso? Parece que ¿Alguna eran cosa casi buena? todas más o menos del tenores. No, yo creo que hay cosas Muy que hay que trabajadores, clarificar. sí decían. Muy trabajadores. Por lo menos que hay que rescatar las cosas positivas. Yo creo en primer lugar una pequeñísima aclaración. Nosotros, efectivamente, una de las vertientes de la UDI es lo que se llamó las personas que estuvieron en el gremialismo, pero no es la única. O sea, tras un conjunto de personas generacionalmente jóvenes que intentamos en materia especialmente universitaria también dar un nuevo impulso, una nueva realidad a lo que estaba viviendo en la universidad y que creamos un ambiente de servicio público que después lo venimos a depositar para hacer un partido político. Hay personas que obviamente no tienen nada que ver con el gremialismo, sea por universidades, sea por edad, sea por, digamos, otro tipo de actividades. O sea, yo creo que no es correcto encasillar a la UDI como una proyección simple de lo que fue el gremialismo. Yo creo que lo correcto sería decir que la UDI es una subvertiente, es importante, es aquellas personas que trabajaron durante mucho tiempo en los gremialismos de las distintas universidades del país. Perfecto, está hecha la aclaración, pero esta encuesta decía con respecto a la UDI, así que volvamos a la UDI. Exacto. Ahora, en relación a, las críticas que se puedan plantear, yo creo que lo importante, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que efectivamente se va haciendo. Nosotros evidentemente nos han imputado o nos están imputando por esa vía varias críticas. Yo creo que hay dos formas de actuar en política respecto a las críticas. Uno es tratando de razonar lo más alambicadamente posible para decir que eso no es así. La otra es simplemente actuando por la vía de los hechos. Que sea un partido elitista a mí me cuesta mucho que haya sido corroborado por los hechos. Estamos dedicados precisamente a formar un partido político a nivel de todo el país y lo estamos logrando, cosa que sería distinto. Que hayamos estado contra los partidos políticos es absolutamente falso porque recién legalizados los partidos políticos ayudamos enormemente a conformar Renovación Nacional y hoy día estamos conformando la UDI como partido político. O sea, creo que son muchas más cosas o críticas que se plantean para desprestigiar, para desfigurar lo que puede ser una fuerza nueva e importante en política que la realidad que esa fuerza está teniendo. Y mucha gente, voy a usar un ejemplo como Joaquín Lavín, que quizás es la persona, digamos, del lado de la idea de la libertad más importante que se ha inscrito después del plebiscito en un partido, precisamente elige la UDI. No porque sea elitista, no porque sea sectaria, no porque no tenga ninguna de esos elementos que se plantean así, sino que precisamente ve en la UDI una posibilidad cierta de canalizar positiva y organizadamente una fuerza para el bien del país. Parece que les gusta mucho Joaquín Lavín. ¿Va a desplazar a Jaime Guzmán al interior de la UDI como líder? No, yo creo que ¿O es el reemplazo de Jaime Guzmán? la UDI es grande, así que caben todo. Acá en todo. Vamos al radicalismo porque sí, también hay que definir un poquito el radicalismo, ¿no es cierto, Carmen? Yo pienso que lo que ha quedado muy claro es que los dos partidos que tenemos en esta mesa de Gloria son minorías, ¿no es cierto? Ustedes representan a minorías y para poder formar parte de la historia política en este próximo futuro que se avecina, ustedes necesitan hacer pactos electorales, pero eso está prohibido por ley. ¿Cómo piensan hacerlo concretamente la socialdemocracia, Mario Parra? ¿En secreto? ¿Pactos secretos? No, sabe, Carmen, su pregunta lleva un problema bastante más de fondo. Por de pronto no está claro si los pactos van a estar o no. Hasta ahora está prohibido. Hasta ahora está ¿No? Pareciera que no hay voluntad del gobierno. Del Ejecutivo. A ver, yo me iría con más calma. Aparentemente del Ejecutivo la intención es que no haya pacto. Que no haya pacto. Pero ustedes vieron que se esperaba que ayer esta ley hubiera quedado aprobada. El almirante Armenino le hizo un paralelo y que la cosa quedó pendiente. Y aparentemente después de la conversación de la UDI de Renovación Nacional con los miembros de la Junta estarían reconsiderando esto. No sé en definitiva qué va a salir. Pero es algo que no lo daría por hecho. En todo caso, yo creo que el problema de los pactos electorales a quien más le interesa es justamente a los sectores que fueron a pedirlos, es a la derecha. A la oposición no es tan determinante. No nos cabe duda de que esta ley electoral que tiende a crear no un bipartidismo, sino a mantener una división falsa del país en dos bloques. Aquí están los de las derechas y aquí están los de las izquierdas. Cuando la realidad de que los extremos son las minorías en este país, la gran mayoría busca el centro. Mario. Ahora, ese centro, en esta ley no va a poder tener la expresión que debiera tener. De modo tal de que los partidos vamos a tener que hacer figuras de diversa índole, en que algunos irán a pagar más costo que otros, pero obviamente esta ley electoral no permite la expresión de las corrientes políticas reales del país. Pero yo voy a hacer un paréntesis, porque usted ha dicho el centro no va a tener una expresión. Con respecto a eso, yo quería precisarle antes el rol del radicalismo y su lugar y ubicación en el espectro político.
Porque en este momento parece que todos quieren ser centro. De hecho, la democracia cristiana se siente un partido de centro. La socialdemocracia ha dicho también que se ubica en el centro político del país, más bien a la izquierda, Sí, con algunos virajes. Bueno, y ahora el PPD también. Dentro del PPD hay posiciones como la de Eugenio Tironi, por ejemplo, el sociólogo, que también dice que el PPD es una fuerza de centro. Entonces, vamos definiendo primero, ¿quién estima usted que está en el centro? Bueno, yo creo que están en el centro todos aquellos que se definen como tal y que aspiran a estarlo y a expresarlo. Ahora, esto de estar en el centro, no en el centro, es una fuerza de centro. Entonces, vamos definiendo primero, ¿quién estima usted que está en el centro? bueno, yo creo que están en el centro todos aquellos que se definen como tal y que aspiran a estarlo y a expresarlo. Ahora, esto de estar en el centro, no en el centro, se va a medir en definitiva por cuáles son las propuestas políticas que se hagan. Pero el PPD Ahí está en el vamos a... centro, según Yo usted. creo que el PPD está caminando hacia posiciones centradas y eso lo puede ir colocando en política socialdemócrata, que es lo que yo espero y deseo, o sea, que haya un socialismo que rompa los complejos, que madure políticamente, que evolucione culturalmente y llegue a mirar sin problema una definición socialdemócrata clara, nítida. Mario, pero el pacto, más que a quien conviene, oposición a gobierno, yo diría que conviene más bien a las minorías, porque si no las minorías no tienen representación, y de hecho lo han reconocido las propias minorías. Entonces, uno frente al bloque de oposición se plantea, ¿no es cierto?, con partidos como el suyo, que son minoría, en la necesidad que tendrían de tener este pacto electoral. Pero dentro de toda la concertación de la oposición figuran una pequeña coalición, en este momento de la que usted forma parte, y la grande. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué, Gloria, dice usted, la concertación de los pequeña que se y la sienten grande? y la pequeña coalición, ¿no es cierto?, que actúa políticamente más cercana a la democracia cristiana. Ya. Entonces, uno se pregunta a quién se va a privilegiar, o a quién ustedes piden que se privilegie. A todos los de la concertación, o a los que están más cercanos a la democracia, que en este momento cristiana, que es el partido mayoritario, según las encuestas. ¿Cómo van a ser los pactos? ¿Cómo deberían ser, según usted? Yo no me atrevería a decir cómo van a ser, podría adelantar cómo queremos verlo nosotros. Nosotros somos parte de lo que se viene a llamar la coalición de gobierno integrada por 6 partidos. El que sea chico o grande, yo creo que no hay que medirlo por el número de los que la componen, sino cuánto expresa en votación. Y yo creo que ahí está la gran mayoría del país. Luego es lejos la más grande coalición política que se puede configurar. ¿Cómo se va a dar dentro de ella? Yo espero que sea ella la que determine una lista. Ahora, con pacto o sin pacto, van a haber igual maneras de conformar, de hacer concesiones. Negociar. Compensar. Por lo demás, eso se ha hecho siempre. Digamos que este sistema, obviamente, a los partidos con menor votación relativa les es perjudicial. Esto favorece a las grandes, más que a los grandes partidos, a las grandes tendencias, a los grandes conglomerados, ¿no? De modo tal de que, claro, para partidos como nosotros esta ley va por ningún respecto es buena. Y tendremos que buscar cualquier mecanismo. Mario, pero en el fondo da como lo mismo que la ley prohíba o no, porque dice que siempre se ha hecho lo mismo, da lo mismo que Siempre sea o no. Entonces, ¿para qué tanta pelea por esta ley? Bueno, nosotros, no, es que la pelea por esta ley es lo que le señalaba. Esta ley tiende a mantener una división política en el país artificial. Tiende a garantizar por la vía de un subterfugio a una minoría una representación parlamentaria que virtualmente no le correspondería bajo ningún respecto. O sea, con un 33,33% yo puedo obtener el 50% del Parlamento. Esto tiene consecuencias graves institucionales y políticas, porque virtualmente aquí va a ganar la oposición la presidencia de la República, pero le van a dejar configurado un Parlamento que virtualmente inmovilice al gobierno, con artificiosamente dividido, ¿no? Cuando Pero esa mayoría... ¿cuántos diputados, concretamente la pregunta, aspiraría la socialdemocracia de Velasco, que es la suya, a tener en el Congreso próximo? ¿Cuántos senadores, cuántos diputados? Gloria, como ese es un tema que está en discusión, yo quisiera contestarlo diciendo los más que podamos. No le pondría todavía nombre. ¿Piensa ser diputado, Mario? Pero no creo ni Yo creo que va a terminar siendo diplomático. Pero Juan Antonio, ¿qué pasa en el otro lado? ¿Qué pasa con la posibilidad de algún acuerdo en las fuerzas que han sido afines al gobierno? Yo creo que para cosas O sea, no tan suelto todavía, ¿ves? Estoy lanzando ya. ¿Hay posibilidad de acuerdo entre Renovación Nacional y la UDI concretamente para ir en las parlamentarias unidas? Parece que sí. Yo creo que sí, lo digo categóricamente. ¿Por qué? Porque yo creo que objetivamente cada uno de estos movimientos, hablo un poco por la UDI en este caso, tenemos un proyecto propio específico de lo
nosotros aspiramos a que sea el país. Y tenemos los caminos, tenemos las personas, tenemos los estilos. Pero obviamente lo que nos orienta, el elemento central es el bien del país, es el bien de los grandes lineamientos que nosotros consideramos esenciales en nuestra nación, que son proyectar los principios de una sociedad libre. En función de eso, entonces, y aun cuando obviamente no es lo ideal para un partido político tener que de alguna manera negociar con otro, sea en materia de nombre, sea en materia de algunas políticas determinadas, creo que la importancia de lo que está en juego en el Parlamento obliga moralmente a hacer todos los esfuerzos para que esto efectivamente resulte. De tal suerte que yo tengo bastante confianza en que ello se pueda dar efectivamente. Ahora, ¿qué va a ser distinto? Una duda, ¿por qué, por ejemplo, Renovación Nacional optó por conversar primero con la socialdemocracia y con la democracia cristiana, que son partidos opositores, y no prefirió conversar con ustedes, por ejemplo, que son los más afines, ¿no es cierto? No, eso hay que preguntarse la verdad a ellos, no a mí. Pero hay un punto, digamos, que Mario tocó, que yo creo que es importante que los espectadores, digamos, no se lleven una visión parcializada. Yo creo que de los grandes elementos, de las cosas más positivas que ha ocurrido en los últimos tiempos, precisamente la ley electoral. Creo que dividir, de alguna manera, buscar la conformación de dos grandes conglomerados, no partidos, dos grandes conglomerados, que de alguna manera sean receptáculo para las dos grandes ideas que están en juego hoy día en Chile, que son, por un lado, las ideas de la libertad, ya que la he desarrollado algo, y por otro lado, algún tipo de socialismo, sea de signo comunitario, social, cristiano, colectivista, de otra naturaleza. Creo que aclara mucho más el panorama en vez de confundirlo, como lo plantea Mario. Más aún, creo que lo que plantea Mario implícitamente está pretendiendo volver exactamente al mismo esquema que fracasó en Chile, porque los 3/3 de los sistemas proporcionales se probaron, no es algo que de repente a alguien se le ocurriera y nació con una idea nueva. Eso es exactamente lo que había en Chile, y vimos el problema de los péndulos, vimos cómo se iba destruyendo una democracia que todos aspiraban y aspirábamos. Pero mejor el país está hecho para tercios y no para dos partidos. Yo creo que la verdad, esto es una, digamos, una impresión mía, digamos, de la UDI, obviamente yo respeto mucho lo que plantea Mario, es que yo creo que la verdadera diferencia que hoy día está en juego, los verdaderos proyectos sobre los cuales las personas tienen que optar, son dos grandes líneas. Por un lado, aquellos que se basan en la libertad, y por otro lado, aquellos que se basan en algún tipo de socialismo. Entonces, además, yo creo que es más real. Y por último, le da mucho mayor estabilidad. Porque son grandes conglomerados los que tienen que captar la voluntad ciudadana para ganar, porque nadie está en partidos para perder, digamos, todos tratan de ganar. Se trata de hacer, digamos, se trata de encontrar los puntos centrales que creen menos diferencias, y obviamente las personas tienden a ir mucho más a esa moderación de que se hablaba en vez de alejarse. Pero eso del bipartidismo va completamente en contra de ustedes, que son un partido minoritario. Eso partido minoritario, respeto lo que dice Mario, digamos, no digamos minoritario todavía. Porque el bipartidismo... Porque no aparecen en las encuestas. Claro. Pero no son bipartidismos, son dos grandes conglomerados. ¿No tendría representación alguna ustedes en el Parlamento si sigue el bipartidismo? Yo creo que ahí sin ningún tipo de pacto. No, yo creo que primero que todo no es bipartidismo, son creación de dos grandes conglomerados que reúnen en sí mismos distintos partidos, que se reúnen por el lado de acá, por así plantearlo, la UDI. Al estilo Estados Unidos, Inglaterra, ¿cómo se hace? Es distinto. ¿Y puede funcionar aquí? Es distinto, en Estados Unidos y Inglaterra viene una tradición diferente, ¿no? Y segundo, ahí son efectivamente dos partidos grandes. Aquí lo que se trata de formar dos grandes conglomerados, que son diferentes. Creo que es una cosa, una idea nueva, renovada, que tiene grandes posibilidades de ser exitosa. Pero podría ser, Juan Antonio, muy a la fuerza, y las cosas impuestas muy a la fuerza muchas veces no son asimiladas por los pueblos. Yo creo que los sistemas electorales de algún modo van determinando cómo van actuando los partidos políticos. Y si usted hace un sistema proporcional, que se elija de 5 o de 6, tiende a crear la diversidad y los extremismos. Al contrario, si usted trata de restringir eso, yo tiendo a pensar que se pueden crear. Bueno, no es una pregunta, es un corte comercial y volvemos enseguida con ustedes. Continúa disfrutando Red. El ayer y hoy. Ya estamos de vuelta con ustedes, con Mario Papi y José Antonio Coloma, y vamos al tema que ustedes están esperando desde que comenzó el programa, porque como lo dijo la revista ¿Qué pasa? Esta semana, es el tema glamour, es el tema predilecto, el tema más encantador, más charmer de todos los temas, que es quién va a ser nuestro próximo presidente en Chile. Y eso queremos hablar hoy con nuestros invitados, y yo directamente, Mario Papi. Usted dijo hace pocos días antes que los conflictos internos de la democracia cristiana, dicen, no permiten condiciones para que un DC lidere la disidencia. ¿Quién debería hacerlo a su juicio? ¿Su presidente, Eugenio Velasco, por ejemplo? Sin lugar a dudas, desde el momento que los socialdemócratas propusimos la figura de Eugenio, es porque lo considerábamos además una respuesta moral para este país.
Así que para los socialdemócratas, el mejor candidato es Eugenio Velasco. Mario, dicen que la política es el arte de lo real. Así Una es. es lo que usted quiera que sucediera, quisiera que sucediera, y otra es lo que debería o podría suceder. Entonces, concretamente, dígame qué opciones ve dentro de las candidaturas de oposición más factibles de poder concretarse. Patricio Elwin. Yo diría todas, Gloria. Si usted me quiere llegar a No, pero reconocer concretamente, Patricio mejores Elwin. derechos a alguien, yo creo que Patricio Elwin es una sin duda figura que está que tiene una buena opción. Va a Según depender de las lo que encuestas, resuelva la democracia cristiana. Según las encuestas, Eduardo Frei figura liderando todas las Ujú. opciones. ¿Qué opción personal le ve usted a él? Si uno se guía por esas encuestas y él puede en definitiva mantener esas encuestas en su gestión personal, claro que tiene una brillante Molina. opción. Es una buena figura. Saldívar. Creo que todos los que usted me nombra son hombres de excepción dentro de la democracia Valdés. cristiana. También jugó un papel muy importante en la recuperación de la democracia. Juan Antonio, ¿llenó ya como militante de la UDI los cupones de adhesión a Vigi? No, pero hay mucha gente de la UDI que lo ha hecho. ¿Lo piensa hacer? Probablemente, estamos reflexionando. ¿Qué diría usted para convencer, como usted está convencido de que Vigi es el mejor candidato a partidario de gobierno? ¿Qué virtudes resaltaría, aparte de todas las deportistas que se han publicitado mucho del ministro Vigi? Yo creo que iría por partes. Yo creo que esta adhesión de mucha gente de la UDI hacia el ministro Vigi no nace de primero tener, por así decirlo, el producto y después ver cómo encaja eso dentro de la opinión pública. Yo creo que obedece exactamente a lo contrario. Nosotros recién terminado el plebiscito y analizado digamos, lo que ocurrió verdaderamente en eso, nos propusimos tratar de ser lo más unitario y abierto posible para que en el próximo desafío, el 14 de diciembre, nosotros pudiéramos tener un candidato ganador. Porque yo creo que realmente, quienes pensamos en la sociedad libre, tenemos capacidad de llevar a alguien que gane. ¿Usted conoce el pensamiento del ministro Vigi, aparte de las materias económicas? No en todas, y creo que eso es parte importante de lo que el ministro Vigi tiene que hacer efectivamente para captar la adhesión y la voluntad de esa mayoría necesaria para poder ganar. Pero, si me deja un minuto, entonces, ¿qué es lo que nosotros nos planteamos decir, en cierto modo? Buscar a un candidato ganador. ¿Cuáles eran los requisitos, por así decirlo? Primero, que proyectara verdaderamente las ideas que nosotros planteamos. No se puede buscar a alguien armado por computadora, porque resulta que será absolutamente diferente de la proyección de las ideas que uno espera. En segundo lugar, con una capacidad de influir decisivamente en la juventud, que atrajera a mucha gente joven, que no votó, que mucha la cual votó que no adhiriendo a un programa, no adhiriendo a un conjunto de principios, sino que ante una pregunta concreta, y que en este momento está absolutamente abierto a ser receptivo a las ideas que podamos tener la sociedad libre. Y en tercer lugar, que tenga una verdadera capacidad de liderazgo en términos de poder acometer el gran desafío que el próximo presidente de la República tiene, que es de derrotar definitivamente la pobreza en Chile, que creo que lo motiva a todo a actuar Pero hay en una pregunta política. que todos se hacen. El ministro Vigi, ¿quiere o no quiere ser candidato? La verdad Porque que estamos todos especulando y él no ha contestado nada. no ha contestado nada. Yo creo que realmente no sé, o sea, no puede ser pitonizo. Sí sé que hay mucha gente, digamos, que quiere que él acepte, y en la medida que ese conjunto de personas basta pasearse por el Paseo Ahumada para ver que hay colas para firmar, digamos, por el ministro Vigi, en la medida que eso vaya cundiendo, a mí no me cabe duda de que el patriotismo del ministro va a hacerlo aceptar una función tan importante, al igual como algunos años atrás ocurrió con don Jorge Alessandri, que yo no me acuerdo mucho, pero de alguna manera, digamos, había primero una receptividad a las personas y después vino la adhesión. Juan Antonio, En la medida que eso vaya cundiendo, a mí no me cabe duda de que el patriotismo del ministro va a hacerlo aceptar una función tan importante, al igual como algunos años atrás ocurrió con don Jorge Alessandri, que yo no me acuerdo mucho, pero de alguna manera, digamos, había primero una receptividad a las personas y después vino la adhesión. Juan Antonio, no se nombran otras personas en el sector derecha, y concretamente por parte de la UDI. No Y se a mí me nombra, se sorprende nombra. porque las encuestas dan, por ejemplo, a Sergio Noguejalpa con un lugar bastante predominante. Incluso la última que tengo, que salió ayer publicada, la de CIS, la Sergio Noguejalpa muy por sobre en Ambigi. ¿Por qué no está dentro de las opciones de la UDI? ¿No les gusta Sergio Noguejalpa? Las opciones de la UDI en este momento, tal como fue anunciado, son en primer lugar la del ministro Vigi, y en segundo lugar, y que es un candidato muy buen candidato también, y quizás debería enfatizarlo más, es la de don Sergio Díez, que también hay mucha gente de la UDI y de otros sectores que creen que puede ser una buena alternativa. Esas son las opciones que realmente nosotros tenemos, porque son las personas que creemos que encuadran
dentro de estos parámetros que de algún modo hemos ido diseñando, digamos, con el mayor sentido de realismo. Ahora, usted me pregunta por qué Sergio Fejar, yo creo que tiene muchas virtudes, hay obviamente gente que se siente atraído por él, pero que a nuestro juicio no calza exactamente con lo que nosotros aspiramos a que sea el próximo presidente de la República. Ahora, si usted, voy a adelantarme, si usted me dice si estaría dispuesto a apoyarlo eventualmente, sin perjuicio de lo anterior, estamos vivos ahí, sin perjuicio de lo anterior, a mí me parece, digamos, de que si se diera por un sentido de unidad, por un sentido de compromiso, de generosidad, de patriotismo, y realmente se convenciera al país, nosotros, de que eso sería viable, obviamente una cuestión personal no va a ser, o una creencia personal respecto a sus características no va a ser obstáculo. Ahora, yo creo que hay mejores candidatos y yo, al contrario, lo que aparece en la encuesta, yo leí otras encuestas, estamos de moda las encuestas, digamos, que aparecen, ¿Qué viene en la encuesta a pesar de todo? marcando tendencia. Yo creo que revela algo que está ocurriendo. Yo creo que el fenómeno, dije, como se ha llamado, efectivamente existe. Entonces, hay candidatos, no dije, no sé qué día. Ahora, si resulta que por A, B o C esos candidatos no pueden o no resultan, digamos, cuajar dentro de la opinión pública, la única alternativa, entonces que no fijar, pues habrá que estudiar el tema, habrá que ver realmente por qué pasa, pero no va a haber un obstáculo, digamos, más allá de las preferencias o obsesiones personales que cada uno pueda tener. ¿Qué otros nombres podemos poner en la mesa hoy de candidatos posibles de derecha? Usted tiene que ayudarnos, porque ese es un problema del país, ¿no? Yo le podría poner conjunto de muchas, personas. incluso los escenarios de lo que pasaría si A ver. adoptan bandas presidenciales 3, 4. Parece que vamos a tener que dejarlo para otra oportunidad porque yo creo que es importante en el debate este verano el tema de las reformas constitucionales. De hecho, el diálogo que se ha planteado entre gobierno, oposición, gobierno partidarios de gobierno también, gira en torno a eso. Y concretamente ayer la UDI ha entregado sus observaciones. Está un poco retrasadita la UDI con respecto a sus planteamientos. Que pensamos mucho. Piensan mucho. Así O se mira lo que digo. dicen los demás primero, ¿no? Pero ya se tiene claro lo que piensan las distintas fuerzas políticas, entonces en torno a eso se puede conversar. Si podría haber en torno a lo que se ha planteado por parte de la oposición, en torno a lo que ha planteado Renovación Nacional, en torno a lo que ha planteado la UDI, algún tipo de acuerdo. Yo quisiera que aquí ustedes, viendo un poquito la posibilidad de resumir lo máximo, nos dijeran aquí si creen posible el acuerdo y en torno a qué punto se daría ese acuerdo, María. Yo creo, Gloria, que el acuerdo siempre es posible, deseable y más aún necesario para el interés del país. Pero en este minuto no veo condiciones reales para eso. Me da la impresión de que el jefe del Estado no tiene ninguna voluntad sincera de que se produzca ninguna reforma constitucional. Creo que él está pensando en lo que dijo, en Cincinnati. Y su opción de volver es dejar esto tan enredado, con tantas bombas de tiempo, ¿no?, que creemos crisis artificiales. Porque al no haber reforma constitucional ahora, donde los partidos, en fin, sociabilicemos esta constitución, claro, él puede estar pensando, a lo mejor ocurre lo mismo que ocurrió el 25, en que se impuso una constitución, la mayoría del país la rechazó, tuvimos 7 años de inestabilidad política, gobiernos que subían y que bajaban, hasta el 32 recién logró esa constitución tener estabilidad. A lo mejor Pinochet dice, si la dejo así, voy a generar tanta inestabilidad. ¿Qué va a pasar si Porque va a queda ser así la fuente Constitución sin reformar en política. absoluto? ¿Qué va a Yo pasar? creo que se va a reformar igual. Porque ¿Se va a ya... quitar la Constitución entonces? No, se va a ir igual una reforma. Va a ser más dificultoso tal vez. Porque los ¿En el mecanismos... No. primer parlamento? Yo espero que en el primer parlamento, porque me da la impresión de que un partido como Renovación Nacional está actuando con mucha responsabilidad política, con mucha visión de Estado, y ha manifestado su voluntad de ir a una reforma. La UDI lo acaba de decir, a lo mejor discrepamos en qué aspecto, pero ya la voluntad política es unánime en este país. Pero Esa con constitución respecto a debe ser eso, reformada. Juan Antonio, a uno le llama la atención todos los cambios que ha tenido en materia constitucional, la UDI concretamente, y usted mismo varias veces ha dicho en el año 83 que no se podía mover la constitución, en el 84 que sí sería necesario que cambiara la posibilidad de reformar la constitución, después vuelve para atrás y dice, no, no se puede. ¿Cuándo hemos dicho Y ahora eso? 9 reformas Ya tengo todas las Yo lo- citas, pero esa es la Mucho verdad, demasiado. créame. Yo le Han digo cambiado de honestamente, parecer. yo creo que nosotros no hemos cambiado de parecer. O sea, ¿esta es la final o la definitiva? Hay muchas materias donde yo creo que una forma seria de actuar en política se vale para todo. Es un momento cuando uno comete un error, reconocerlo y enmendar. Pero en este caso, yo pienso, y siempre digamos que nosotros no hemos cometido errores, hemos dicho siempre lo mismo. Hemos dicho que todo aquello que tienda a perfeccionar, una palabra que hay que decirla despacito para que quede bien claro, la Carta Fundamental, obviamente lo vamos a acoger. Y hay muchas iniciativas, como las 9 que nosotros hemos planteado, que tienen precisamente ese objetivo. Nosotros creemos que la Constitución Bueno, es Antonio, la gran me reforma. permite una consulta, tú hablas de perfeccionar.
¿Cómo se perfecciona el texto sin reformarlo, sin cambiarlo? Reformándolo. Ah, ya. Usemos los términos adecuados. Es que hay dos formas de hablar de reforma. Ya que Mario plantea el tema, yo creo que es muy oportuno. Unos quieren, bajo la misma palabra, reformar, perfeccionar. Nosotros, Renovación Nacional, queremos colocar todos esos elementos que transformen la gran reforma, porque esta constitución, cosa que no se ha dicho mucho, es una gran reforma respecto de la constitución del pasado, y que precisamente con la participación de distinguidos demócratas como Jorge Alessandri, don Gabriel González, tiende a mejorar todos aquellos elementos que funcionaron mal y tienden a darle un mejor objetivo. Bueno, Hay otros que junto con ese pretenden desmantelarla. Uso esta palabra también despacio porque también se dijo expresamente. Entonces, si uno, bajo una frase de reforma, está buscando perfeccionar una institución y el otro, bajo la misma posibilidad de reforma, quiere desmantelar la misma institución, yo le digo, oye, un momentito, veamos de qué estamos conversando. Porque estamos buscando cosas absolutamente diferentes a partir de algo que a la opinión pública le puede parecer lo mismo, y cosas que yo creo que la dueña de casa, la persona que esté mirando, se dé cuenta que hay unos que quieren una cosa con este elemento y otros que Esto es otra cosa. Juan Antonio, este tema de la Constitución da para muchísimos programas más. Gloria tiene para varios. Sí, yo creo que es importante perfilar lo que probablemente son ustedes como políticos, lo que son como políticos y lo que podrían ser como parlamentarios. Entonces, por eso tenemos una sección nueva en el Almorzando que se llama Ping Pong. Pero no es tan nueva. Ya fue estrenada por Nori y Cecilia el viernes pasado. Pero es pregunta, respuesta, todo muy rápido y partimos. A ver, Juan Antonio Coloma, ¿usted dejaría el Congreso en Valparaíso o lo trasladaría nuevamente a Santiago? Yo creo que hay que ser realistas siempre en la vida y tal como están las cosas, diríamos, yo lo dejaría en Valparaíso. Mario Papi. Lo trasladaría a Santiago. Si se vota una ley de aborto en el Parlamento, ¿por qué vota usted? En contra. ¿Y Juan Antonio? En contra. Si la elección presidencial se diera a dos bandas, Juan Antonio, Sergio Molina y Sergio Nofrejarpa, ¿por quién votaría? Por Sergio Nofrejarpa, ¿no? Creo, por lo que he explicado antes y he fundado la respuesta, creo que hay otras opciones, pero efectivamente. Una de las soluciones del SPONC de Santiago es retirar la locomoción del mismo centro. ¿Lo harían? Buscaría racionalizar porque no me parece inadecuado cómo está funcionando el servicio de locomoción en el centro, especialmente. Sí. ¿Usted ha asistido al nacimiento de sus hijos, Mario Papi? No. ¿Y Juan Antonio? Reconozco que no, cosa que me ha causado varios retos y varios ¿Qué reclamos. está leyendo en este momento, Juan Antonio? Voy a empezar a leer hoy día, me he propuesto La broma. Tindera. A leerle me costó un poco. La historia universal de Jack London, voy a leer como tercero. Yo quiero mostrarles cómo le llaman a la playa de Acapulco en este momento. ¿Ah? No quiero aquí pronunciar la palabra. Y eso en gran parte por la contaminación, que tú la sujetas. Bueno, ¿qué harían con la playa, concretamente las playas de Viña contaminadas, Juan Antonio? ¿Las clausurarían? La verdad es que yo creo que las cosas, porque uno no sabe, no puede meterse. Realmente yo no sé cómo se soluciona el problema de la contaminación en las playas y trataría de estudiar, no sé cómo... ¿Iría a bañarse en una playa de Viña en este momento? Así que honestamente, yo el otro día fui y me bañé, así que no podría decirle ahora que no. O sea, Mario, ¿cuál es el ideal? Oye, yo sería partidario de clausurar, porque aquí están en juego valores muy importantes. Uno, el problema del negocio que hacen legítimamente todos quienes viven del turismo. Y otro es que esto está poniendo en serio peligro la vida humana. Su ideal de gabinete futuro en el Ministerio Interior. Gloria, usted me hace preguntas. Estamos discutiendo quién puede ser el candidato a presidente. Pero por ejemplo, pondría un René Avelliú. ¿Quién pondría en Hacienda? En Hacienda, Andrés Bianchi. Relaciones. Usted me hace preguntas. Estamos discutiendo quién puede ser el candidato a presidente. Pero por ejemplo, pondría un René Avelliú. ¿Quién pondría en Hacienda? En Hacienda, Andrés Bianchi. Relaciones exteriores. Tal vez Enrique Silva. Defensa. Ernesto Villela. Prima los radicales. ¿Usted cree, Juan Antonio Coloma, que el arenero es el psicópata de la BESA? yo creo que sí, pero como abogado estoy obligado a respetar, digamos, y esperar digamos, los estudios necesarios que la sentencia. Mario Papi, si a su mujer le propusieran una candidatura parlamentaria, ¿qué le diría? ¿Que aceptara o que rechazara? Es una responsabilidad esa que hay que asumirla en la absoluta soledad de la conciencia. Juan Antonio disolvería la CNI. Yo creo que yo la reemplazaría por un organismo que esté de acuerdo con una plena democracia y eso me parece. 1990.
Política ficción. Hay una huelga de la salud. Todos los hospitales de la región metropolitana paralizan durante 15 días. Usted es ministro de Salud, ¿qué hace? Probablemente ordenaríamos la renovación de labores como se contemplaba tradicionalmente en la legislación chilena, especialmente en materias tan delicadas, sin perjuicio de actuar con el criterio de buscar la solución del problema. Mario Papi, ¿usted ve al general Pinochet como senador de la República ejerciendo el cargo? Con franqueza no. ¿Y usted, Juan Antonio? Con franqueza sí. ¿Dónde queda la Pincoya, Mario? No podría ubicarla en el mapa. de ¿Dónde queda la Santiago. población La Bandera? Gustavo la María Carlos, no dio la bandera. Tenemos, Sí, en todo caso, en algún tiempo lo puedo averiguar porque tenemos varios comités funcionando. Yo sé, por eso me extraña. Mario Papi, ¿cree que hay algo turbio en la colonia Dignidad? Deja la impresión que sí, pero no tengo más antecedentes que lo que hay en la prensa para pensarlo. ¿Cree usted legítimo aplicar el artículo 8 a un periodista por informar, por cumplir con su deber? Juan Antonio. El artículo 8, no, creo que la pregunta hay que reformularla. Creo que el artículo 8 es una institución que está consagrada, digamos, con un fin muy específico que es preservar la democracia y que requiere un fallo del Tribunal Constitucional y como tal no se aplica a un periodista, digamos, respecto de la fórmula de plantear el tema, habría que ver exactamente la circunstancia en que yo ocurre. Perdona, Carmen. Mario, bueno, te acabo de seguir preguntando. El director incluso no va a hacer cortar. Mario, se está votando una ley de tributos en el Congreso próximo. Y como se ha hablado de que hay que distribuir, yo le preguntaría concretamente a cuál de estos rubros usted optaría por señalarle algún tipo de tributación especial. Autos de más de 1000 cilindradas. Sí, no. ¿Aumentar la tributación respecto a eso? Es que eso no se puede contestar seriamente así, porque quizás con decirle sí o no. A lo mejor Es que puede ser define tremendamente conceptos, útil y necesario. Porque No, si ustedes usted me están dice- definiendo el programa de gobierno y una de las materias más importantes es precisamente la distribución, ¿no es No, cierto? yo no considero que el automóvil sea un suntuario, hoy por hoy, obviamente. Televisores a color, Probablemente sí. casa en la playa, Sí. propiedades agrícolas, No. viaje al extranjero, No. papeles, industria papelera, No. rentas Al altas. contrario, derogaría el IVA que afecta a los libros y a los diarios, que cuesta una barbaridad, un impuesto a la cultura. Eso. No. Papeles, industria papelera, No. rentas Al altas. contrario, derogaría el IVA que afecta a los libros y a los diarios, que cuesta una barbaridad, un impuesto a la cultura. Eso. Rentas altas. Sí. ¿Cuál cree que para usted debe ser el sueldo mínimo en este momento? Yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar en este momento. Es un bruto de 15.800 pesos, obviamente me parece una cantidad muy baja. Ahora, lo importante es armonizar el sueldo mínimo con el empleo, porque obviamente el subir irresponsablemente el sueldo mínimo puede provocar problemas mayores. Y creo que la gracia de la autoridad económica es siempre armonizar ese elemento. Juan Antonio, se atribuye a la UDI la paternidad en el artículo 8 de la actual Constitución. ¿Verdadero o falso? Hemos ayudado, pero no tenemos la paternidad. Es un elemento importante de nuestro digamos, apoyo a lo que se ha dado en estos años, pero no somos los padres, por así decirlo. ¿Usted cree justo, Mario Papi, que la devolución de los créditos universitarios sean en UF? Virtualmente, con el problema que hay con la EFE, no. Pero obviamente la devolución de esos recursos tiene que ir con algún nivel de reajustabilidad que le mantenga el valor adquisitivo y permita reinvertirlo. Mario, ¿usted es católico? No. Juan Antonio, ¿le gusta el Opus Dei? No he estado nunca en el Opus Dei. Soy bien honesto para contestarlo, digamos, si hubiera estado, creo que tiene cosas buenas, pero también veo que tiene cosas no tan buenas. Me gustaría conocerlo mejor para poder dar una opinión definitiva. Bueno, quisiéramos junto a Carmen agradecerle la presencia esta tarde, haber contestado tan sueltamente este ping-pong periodístico. Yo quisiera ahora romper este suspenso que pusimos al principio, ¿no es cierto? Nuestros invitados están casados con periodistas, Mario Papi, Claudia Musatadi, que en este momento trabaja en la revista Visa, una gran periodista, debo decir, de las dos, buenas mozas, inteligentes, encantadoras, y Juan Antonio Coloma con Cecilia Álamos, que en este momento trabaja en el diario Mercurio, en el cuerpo de, y ustedes de las dos deben haber ya muchas veces leído. Quisiera invitarlos a un nuevo programa para el próximo viernes con otros políticos y para el lunes, junto a Raúl Matas, el tema ¿cree usted en las predicciones?
Los invitados son Gonzalo Pérez, psicólogo y astrólogo, Lalia Schroeder, grafóloga, y Silvia Zelowski, periodista experta en tarot. Con Raúl, entonces, hasta el lunes. De ustedes me despido hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Enseguida presentaremos las noticias de Teletarde y luego les invitamos a ver Derecho de Amar.